Hola, ¿cómo les va, mis queridos amigos, seguidores? Estamos en una nueva edición del programa que llamo Lisan y la propuesta para hoy es ver cuáles son las 4 áreas temáticas en las cuales se pueden clasificar distintos tipos de modificadores de tu texto para convertir el texto estético borrador en un texto estético final, enriquecido. Así que de esto nos vamos a ocupar en un ratito. Mientras tanto, si estás recién sintonizando, esperemos un ratito a que vengan algunos compañeros. Si esta es una grabación para vos, acordate que podés correr para adelante y evitar la parte introductoria de esperar a que se junten las personas. Así que sintonizar en el momento en el que creas que ahí están las herramientas. Así que vamos a esperar unos 5 minutitos. Por supuesto que este es un espacio de consultas y de preguntas, así que cualquier duda que tengan acerca de sus procesos creativos, sus escrituras de poemas, dudas, descubrimientos que les gustaría compartir con la comunidad. Así que este es el momento, los primeros 10 minutos iniciales y después arrancamos con el tema de hoy. Ahí está Lore, queridísima. Y como les decía, entonces la propuesta es ver cuáles son esas 4 áreas temáticas en las que se clasificarían todas las herramientas de modificación de un texto. Esto tiene relación con lo que veníamos viendo en la reunión pasada. Nosotros veníamos justamente viendo el proceso creativo dividido en 3 fases. La de incubación, que es cuando vos sentís y visualizás una idea y te aparece frente a tu conciencia una idea fuerza. La invención, que es la primera escritura de esa idea fuerza que concebiste. Pueden ser 3 líneas, por ejemplo, 3 versos. Y luego la composición, una elaboración sobre esos elementos, de tal manera de llegar al producto final. Y habíamos visto entonces que a cada fase le corresponde un producto. A la de la incubación le corresponde justamente la idea fuerza. A la de la invención le corresponde el protopoema como resultado. Y a la de la composición le corresponde el poema final. Ahí saluda Lore. ¿Qué haces, Lore? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo va? Avisen si después se quedan para la webclass que tenemos con alumnos de tutoría. Así que vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la construcción del conflicto en un texto estético. Conflicto entre participantes. Vamos a meternos un poquito dentro de la narrativa. Pero esto va a pasar solamente con alumnos de mi tutoría. Hoy entonces la reunión va a tener como tema... Ahí está María Celeste. ¿Cómo te va, María? Decía, la reunión de hoy va a tener como tema explorar un poquito más esta tercer fase, que es la fase de la composición. ¿Sí? Me quedo, dice Caro. Buenísimo, Caro. Entonces, vamos a esquematizar un poquito esto. Ustedes, mientras vayan escuchándome, si tienen preguntas, todavía estos primeros 10 minutos es preparatorio para esperar que la gente se sume y formule preguntas. Así que si van teniendo preguntas, no duden en escribirlas antes de que yo desarrolle el tema final. Bien, les comentaba entonces lo siguiente. Vamos un poquito a mi pizarra mágica. La vez pasada habíamos visto entonces incubación que produce una idea fuerza. Invención que produce... Uy. Que produce justamente un protopoema, es decir, unas primeras líneas. La idea fuerza la tenés en la mente y en el corazón, pero cuando la pasás a la fase de invención, ya lo que estaba en la mente y en el corazón ahora pasan al borrador del texto, pasan a la hoja. Y cuando al protopoema lo llevas a la fase de la composición, entonces lo que va a ocurrir ahora es el poema final. ¿En qué consiste la reunión de hoy? En desarrollar esta fase. Vamos a ver entonces que hay 4 grandes tipos
de modificación de un texto, de tal manera de llevarlo de un estado mejorable a un estado mejorado, gracias a estas 4 fases. Más que fases son tipos de modificadores de textos. En alguna de estas partes se va a encontrar, por ejemplo, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, las figuras retóricas, pero va más allá de las figuras retóricas y de los tropos retóricos. La diferencia entre figura retórica y tropo es que la figura retórica es una modificación sobre la estructura sintáctica o morfológica de la palabra. En cambio, tropo significa desplazamiento del sentido. Es más profundo, uno se mete adentro del significado de las palabras y del sentido de los enunciados. Ahí está. ¿Qué hace, Pau? ¿Cómo te va, Trida? Now. Se van sumando. Buenísimo. Entonces, recapitulando. El tema de la reunión de hoy, mientras que se van sumando y entre paréntesis, si tienen consultas o preguntas, no duden en formularla en comentarios y yo la voy respondiendo. Decía entonces, el tema para la reunión de hoy consiste en desarrollar la fase de composición explorando cuáles son los distintos 4 tipos de modificadores, es decir, de herramientas de modificación del texto. ¿Para qué uno quiere modificar el texto? Para pasarlo de este estado, un borrador, a un poema final. En este tránsito hay aplicación de inteligencia compositiva, y la inteligencia compositiva significa entrar a cada uno de estos tipos y ver cuál es más relevante y pertinente en virtud de lo que la idea fuerza está proyectándote a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu y a tu cuerpo. Entonces, siempre teniendo en cuenta este centro de control, que es un control intuitivo, no racional, es más bien del orden del inconsciente, de lo azaroso, de lo instintivo, no del control intelectual. Esta idea fuerza, esta semilla, entonces, al plantarla en la tierra de la inteligencia compositiva, explorando estas 4 áreas, esta semilla se va a convertir en un árbol. Y como siempre digo, mejor que reparar las hojas del árbol, sanear la semilla. Si desde la semilla ya está la salud en la idea fuerza, en el protopoema, entonces el poema final va a salir sin problemas. De tal manera que uno no tiene que hacer una tarea de corrección sobre el resultado final, sino que preparatoriamente antes lo que conviene pensar es justamente pensar desde el origen de una manera poéticamente eficiente. Con esto nos evitamos justamente el costo de tener que corregir las cosas, porque ya las cosas van a salir no menos de lo necesario ni más de lo suficiente. Es decir, van a salir adecuadas a la idea fuerza, de tal manera que el texto justamente va a ser un espejo del alma, para decirlo metafóricamente. Si trabajamos bien sobre el texto en coherencia con lo que el alma va diciendo, entonces vamos desarrollando justamente un texto coherente con la idea fuerza, de tal manera que la idea fuerza encuentra su lugar perfecto en el texto. No le sobra ni le falta nada. El texto poema final puede uno decir que es la idea fuerza proyectada hasta el máximo. Cuando la idea fuerza tiene potencial de proyección, el texto todavía no terminó. Por lo tanto, si uno abandona la escritura, está abandonando la energía potencial de la idea fuerza para desarrollar su mensaje poético. Y a la inversa, si uno sigue escribiendo más allá de que la idea fuerza quedó expresada, cometemos otro problema, que es el problema de la sobrecarga de texto. Es un texto más grande de lo que el mensaje poético tiene para decir. Tanto por defecto como por exceso, estamos generando una situación de ineficacia expresiva en el poema. En resumen, entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente cuáles son estos 4 tipos de modificadores del texto, borrador, que nos permite llevarlo a un texto final efectivamente estético y eficazmente comunicativo. Y recuerden que estas 4 áreas en las que se organizan los distintos modificadores, que son herramientas
forman parte de la fase de composición, que es la última. Recordando que tenemos la primera, invención, que genera idea-fuerza, la invención, que es operar esta idea-fuerza de tal manera de convertir un primer texto, y por último la composición, que es operar sobre el protopoema, siempre se va operando sobre el resultado de la fase anterior, ¿ven? La invención es justamente algo que resulta de aplicar herramientas sobre la idea-fuerza. La composición es un proceso que consiste en aplicar herramientas sobre el protopoema. Y el resultado va a ser el poema final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a dar vuelta la página. Bueno, como estoy viendo en los comentarios no hay ninguna pregunta. 2 minutos para, si tenés alguna pregunta, alguna consulta. Sobre tu proceso creativo, tu escritura de poemas, qué pasó en esta semana, qué descubriste, qué te gustaría trascender, obstáculos, oportunidades, puntos débiles que descubriste en procesos. Ahí Caro pregunta, dice, me quedé pensando en el micro y macro diseño de un poema. Esto resulta de 2 fotos que yo había enviado a mis alumnos de tutoría, que una era una escultura de hielo y la otra foto era la imagen del copo de nieve, la estructura simétrica. Y lo interesante para sentir y reflexionar ahí era justamente que no solo hay diseño en el nivel del sujeto que crea una obra de arte, por ejemplo, un caballo de hielo, picando hielo, ¿no? Sino también que hay diseño en el elemento atómico, que es el copo de nieve, en donde ya no es el sujeto artista, sino el sujeto naturaleza, que introduce allí su diseño. De tal manera que podríamos llegar a pensar que el diseño de un sujeto artista se monta sobre los microdiseños del sujeto naturaleza. Con esto quiero invitarlos a sentir que cuando uno escribe no está solo, sino que es la misma naturaleza, el mismo universo que también está escribiendo a través de ustedes. Entonces, Caro dice, me quedé pensando en el micro y macro diseño de un poema. ¿Podría pensarse el microdiseño como piezas de un rompecabezas? ¿Que luego darán lugar a este macrodiseño cuando esté terminado? Primera pregunta. Y segunda pregunta dice, ¿se puede aplicar a la música y a cualquier obra de arte en general? Bueno, buenísimas preguntas y sí a ambas. La primera dice, ¿podría pensarse el microdiseño como piezas de un rompecabezas, que luego darán lugar al macrodiseño terminado? Sí, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Hay un juego de fuerzas entre la parte y el todo, es decir, entre el microdiseño y el macrodiseño. Por ejemplo, un microdiseño es una palabra. Uno puede inventar microdiseños, inventar palabras, pero también puede inventar combinaciones de palabras, de tal manera que uno no entra a formar palabras, sino a formar combinaciones de palabras. Y es muy interesante ver este campo de fuerzas que hay entre el todo, por ejemplo, un texto como conjunto de palabras, y cada palabra como parte de ese conjunto. Y el campo de fuerzas que se genera es que la parte quiere absorber el todo y captar toda la atención y forzar al todo a regularse según las reglas de esa parte, como por ejemplo un niño pequeño quiere acaparar toda la atención y quiere que toda la organización de la casa esté girando en torno a las necesidades de ese niño pequeño. Pero también está la inversa. El todo genera un campo de fuerzas de tal manera que le dice a cada parte cómo tiene que flexionarse, cómo tiene que micromodificarse en virtud de encajar en el todo. Entonces, esto es muy interesante para tener en cuenta. Hay que poder transitar la semiosis poética tanto desde el punto de vista de la parte como del todo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el macrodiseño resultante no es solo la suma de los microdiseños. Así como cada microdiseño por sí mismo no tiene lo suficiente para poder ser integrado a la estructura global.
Dicho en términos más accesibles. Imagínense, por ejemplo, un tablero de un puzzle, un rompecabezas. Pero hay dos cajas y están todas mezcladas, de tal manera que la figura que se forma con las piezas de una caja no van a servir para formar la figura de las piezas de la otra caja. Entonces uno no se da cuenta de qué pieza forma parte de qué rompecabezas. Entonces algunas encajan y otras hace fuerza uno. Y entonces se ve que la figura final no tiene sentido. Había una relación entre esa fuerza que había que hacer para que las piezas se encajen y el diseño resultante de la imagen. Claro, esta es una pieza para otro. El mismo problema pasa con las piezas del mismo rompecabezas, por supuesto, ¿no? Esta metáfora sirve para pensar lo siguiente. No hay que considerar suficiente tener todas las fichas para que el producto sea algo organizado. Es necesario ver cada una de las relaciones entre cada una de las partes para ver cómo el todo se va configurando. Pero al mismo tiempo, desde la imagen del todo que uno quiere formar, ir a la parte y hacer pequeñas limaduras en los costaditos, de tal manera de que haya pequeñas micromodificaciones en las partes para que cada una se pueda ensamblar con la opuesta. Es decir, las piezas pequeñitas tienen un contenido, pero al mismo tiempo tienen una zona, una piel que admite modificarse levemente solamente para que encaje con la del otro. Por ejemplo, si vos tenés 20 poemas y querés escribir un libro de poemas, y tenés la idea espiritual, la dirección, el sentimiento de cómo querés que luzca ese libro, cómo querés que se vehiculice, cuál es el sentido espiritual de esa organización de poemas. De repente escribís 20 poemas más, y ahí está el debate de cuáles entran y cuál no a ese poema. Eso es interesante para tener en cuenta. ¿Cuáles poemas vas a ingresar y cuáles no? Porque quizá el camino espiritual del libro transmutó. Se hizo más profundo, más intenso. Y ahora hay que sacar poemas que al principio habías elegido para que formen parte, pero ahora ya no pueden formar parte. Porque en virtud de la nueva producción no tienen una posición que cumpla un sentido expresivo dentro del todo. O, manteniendo los poemas, tenés que hacer pequeñas modificaciones en varios de esos poemas, de tal manera de que haya una línea energética de progreso o de organizaciones por partes. De tal forma de que haya un sentido en la totalidad. Porque un libro de poemas no es un conjunto de textos poéticos. Un libro de poemas es como un macropoema que tiene estructura interna. ¿Cuáles grupos voy a seleccionar y en qué orden cada poema va a formar parte de cada grupo? Entonces, este juego de ir del todo a la parte y de la parte al todo es constante. El macrodiseño está determinado por los microdiseños, así como el todo está formado por partes. Pero también las partes están determinadas ulteriormente por la imagen de ese todo que se va formando. Entonces tengo que volver a la parte, tengo que volver al primer poema, a ver si el final estaba bien, o si es demasiado largo, o si de repente surgió la propuesta estilística de hacer todos poemas de 4 estrofas y el primero tenía 5, entonces voy a tener que ir al primero para modificarlo. Pero antes no era un requisito eso, porque no tenía la idea del conjunto de este criterio. Así que, en conclusión, el macrodiseño está determinado por los microdiseños, pero al mismo tiempo los microdiseños están determinados por el macrodiseño emergente. Se puede aplicar a la música, a cualquier obra de arte en general, se puede aplicar a cualquier estructura de organización, más allá del género literario, más allá del lenguaje artístico, sino que a cualquier lenguaje y a cualquier organización semiótica, sea lenguaje o no. Jessica Galeano dice, hola Jessica, qué belleza eso que decís, que el universo escribe atrás de nosotros. Es bella el hecho, sí, estoy completamente de acuerdo. Kiblu dice como las bases de ADN, perfecto. ¿Qué haces, Kiblu? ¿Cómo te va? Ella es una gran colaboradora, siempre constantemente corrigiendo los textos estéticos de todos los alumnos, una gran labor hace cuatrimestre a cuatrimestre, así que estamos toda la comunidad del laboratorio del poeta enteramente agradecida a Kiblu.
gran profesora de inglés y traductora y colaboradora y poeta. Así que muchísimas gracias y pequeño homenaje en vivo y en directo. Bien, ¿qué les parece si entonces entramos al tema de hoy? El tema de hoy entonces consiste en descubrir cuáles son las 4 áreas o los 4 tipos de modificadores de un texto estético para llevarlo de la zona de problema a la zona de solución, del borrador al poema final. ¿Me acompañan? Vamos a dar vuelta al pizarrón. Ahí está Juancito, querido amigo, poeta y fotógrafo. Hemos hecho ejercicios en el grupo de escritura, ejercicios de escritura creativa en grupo Facebook. Hemos hecho un ejercicio sobre la ciudad, fotografías que hizo Juan, muy buenas, del día despejado y del día tormentoso. Bien, vamos a comenzar entonces. Si quieren ir a tomar un té, agarrar el cafecito por ahí, hacemos un minuto de recreíto y arrancamos en instantes. Bueno, buenísimo. Vamos a dar comienzo entonces al webinar de hoy. Como les decía, este webinar consiste entonces en desarrollar la fase de la composición. Y en la fase de composición encontramos 4 tipos de modificadores. Textuales. Estos 4 tipos de modificadores textuales los podemos llamar también categorías modificativas, como se usaba para describir las grandes áreas de modificación de los tropos y figuras retóricas, según la retórica clásica. Categorías modificativas. Las categorías modificativas, vamos a hacer un poco de un pequeño de historia. Las categorías modificativas eran 4. Adiectio, en latín, ¿no? Substratio, conmutatio y substitutio. En español criollo podríamos decir que es la de adición, la de sustitución, la de conmutación, la de eliminación. Ahora bien, si ustedes agarran cualquier manual de retórica, si alguien quiere algún manual de retórica, yo les puedo recomendar, me escriben. Estas son 4 grandes áreas. Por ejemplo, en las de la sustitución vas a encontrar la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etc. En las de adición vas a encontrar, por ejemplo, la repetición, acumulación. Todas estas son figuras retóricas, estos son tropos retóricos. La diferencia, como había dicho, los tropos son desplazamiento. Tropo en griego significa desplazamiento. Y conmutación tiene que ver con cambio de orden. En vez de decir AB, decís BA. Por ejemplo, en vez de decir el sol es hermoso por la mañana, decir por la mañana el sol es hermoso. O el sol por la mañana es hermoso. Entonces vas jugando con cambios de orden. Conmutación tiene que ver con cambiar el orden. Y eliminación justamente es, por ejemplo, el saugma. En vez de decir el sol es brillante sobre el mar en el cual hay delfines, podés sacar toda la parte del medio y decir el sol de los delfines. Eliminación entonces. Por ejemplo, saugma. Elipsis también, etc. Hasta aquí la retórica clásica. Esto es retórica. Y también la retórica moderna de lo que se llama el grupo M, que es muy interesante.
Más un abordaje semiótico cognitivo de la retórica clásica. Muy interesante. Retórica. Ok, ahora, esto, desde mi punto de vista, focaliza sobre los recursos retóricos o recursos estilísticos, también como se llama. Pero a mi modo de ver, esta categorización queda un poquito chica. Porque de lo que yo quiero dar cuenta es, no de herramientas, sino de procesos semióticos. Más allá de un recurso textual concreto, un modo de pensar la configuración del sentido y la configuración de las estructuras, más allá de cuál sea la herramienta concreta. Entonces, lo que hice yo fue cambiarle el nombre a lo que para la retórica clásica se llama adiectio o adición. Yo lo voy a llamar proyección, metiéndonos más un poquito en la profundidad de la semiosis poética y no quedándonos en la superficie del texto estético. Entonces, a la de adición la llamamos proyección. A la de la sustitución la llamé organización. No, transformación, eso. A la de la conmutación la llamo organización. Y a la de la eliminación la llamo depuración. Este es mi punto de vista, este es mi sistema. Decía entonces que estos 4 tipos de modificadores, esto más tiene que ver con el texto, pero vi la necesidad de ir más en profundidad a los procesos semióticos previos a la construcción de recursos para modificar el texto. Entonces esto más tiene que ver con la semiosis poética. Lo que vamos a ver hoy entonces es en qué consisten estos 4 tipos y ejemplos de subgrupos de modificadores dentro de estos 4 tipos. Entonces vamos a comenzar. ¿Están tomando nota? Cualquier pregunta que tengan, no duden en anotarla y decirla en comentarios o después. Ya que está. Ok. Bien. ¿Les parece comenzar entonces con proyección? Si están por ahí y quieren decirle a un amigo, uy, mira, están dando un webinar sobre recursos poéticos, no hay ningún problema. Están a tiempo todavía. Antes de que pase a desarrollar punto por punto, pueden invitar a amigos, a personas que les crean que puede llegar a aportarle este webinar. Bien, comenzamos con proyección. ¿Me acompañan? Vamos con proyección entonces. Lo que voy a hacer entonces, primero es explicar un poquito en qué consiste el sentido de proyección y dar 4 subáreas o ya herramientas generales que componen a cada una de estas áreas. A la de proyección, a la de transformación, organización y depuración. Vamos a hablar de 4 herramientas para cada área a manera de ilustración. Y dentro de esas 4 herramientas para cada área, también nos sirve a nosotros para organizar todas las herramientas que conocemos, que se englobarían bajo alguna de estas subáreas o áreas. Comenzamos con proyección. Muy bien. La idea de proyectar conviene pensarlo con una imagen. Semilla, árbol. ¿Cómo paso de la semilla al árbol? Esa es nada más el área de modificación, de proyección. De todo lo que se trata es de cuáles son todos los recursos que te permiten a vos pasar de una idea no desarrollada a una idea desarrollada plenamente, de tal manera que la piel del desarrollo último de esa idea se llama texto.
El texto es la piel del desarrollo máximo de la idea fuerza. Repito, el texto estético es la piel del desarrollo máximo de la idea fuerza. Cuatro herramientas o subáreas podemos identificar. Acompáñenme al pizarrón. Elongar descomponer. ¿Están tomando nota? Aprovechen. Repetir. Acumular. Esta es una posible fragmentación semiótica o conceptual de este planteo. Es un planteo personal. Pueden cada uno, por supuesto, elegir un planteo completamente distinto. Pero les comparto este que a mí me sirvió para organizar un poco la inteligencia compositiva para escribir un poema. Espero que les sirva. Vamos entonces a definir y a explicar un poquito en qué consiste cada una de estas herramientas. El elongador, el descomponedor, el repetidor y el acumulador. Como ustedes saben, siempre llamo herramientas a las palabras que terminan con or. Entonces, todo lo que termina en ar, en er o en ir son procesos. Ahora, lo único que tenés que hacer para convertir el proceso en una herramienta, si tiene sentido lógico, ¿no?, es justamente sustituir el sufijo ar, er, ir por un or. Entonces, el elongar es el proceso, pero para hablar de la herramienta, no tanto de lo que hace la herramienta, entonces la llamamos elongador, y así viceversa. Imágenes. Platón siempre decía que la mejor manera de explicar no es por medio de conceptos, sino por medio de alegoría. Los invito a ver la película, ojalá si hubiera hecho una película. Bueno, la Matrix, la alegoría de la caverna. La Matrix es una muy buena película, seguramente la habrán visto. Matrix 1, sobre todo. Es básicamente una película muy bien basada en la alegoría de la caverna de Platón. Y si no leyeron la alegoría de la caverna de Platón, es un texto hermosísimo, filosófico, recomendable y que se lee muy rápido y la verdad que es maravilloso. Lo van a disfrutar muchísimo. Bien, entonces explicamos con imágenes. ¿Qué es elongar? La imagen que vamos a utilizar es la de un elástico. Acá tengo un elástico. ¡Toing! O también otra imagen es la del chicle. Tengo un chicle y lo estiro. De tal manera que no agrego material al chicle, sino que lo único que estoy haciendo es convertir el área de cobertura del chicle de un área menor a un área mayor, pero el material del chicle, la cantidad de chicle que hay es la misma. Así que la imagen del elástico, yo cuando elongo el elástico, esto parece un espermatozoide. Yo cuando elongo el elástico, lo que estoy haciendo justamente no es agregar material desde afuera, sino desde adentro estoy justamente cubriendo más espacio con la misma cantidad de materia. Este sería el concepto. Cubrir más espacio textual, por ejemplo. En vez de escribir una palabra, escribir un verso. En vez de escribir un verso, escribir una estrofa. En vez de escribir una estrofa, escribir todo un poema. Elongar significa entonces no agregar nada por afuera, sino con lo que tenés, de alguna manera u otra, hacelo alargar, hacelo estirar, tenés que llenar el espacio como sea para que te cierre la métrica, o algo por el estilo. Eso es elongar. Vamos a descomponer. ¿Qué es descomponer? Aquí es la figura de la caja. Abriste la caja y ¿con qué te encontrás? ¿Viste esa caja que siempre guardamos en el altillo que tiene un montón de cosas? La caja de los recuerdos. Yo, por ejemplo, le dejé una caja con un montón de escritos y de textos a mi querida amiga Laura Mastracho. Entonces te encontrás en la caja un montón de cosas. Te encontrás un tipo de contenido, A, otro tipo de contenido, B, y otro tipo de contenido, C.
La descomposición, por ejemplo, es cuando en el colegio hacíamos un mapa conceptual. Bueno, mar, desarrolle mar. ¿Qué es el mar? Bueno, el mar entonces, por un lado, hablabas de... Bueno, el mar es justamente un accidente geográfico que consiste en algo grande que tiene agua. Bien, el contenido agua. Justamente también tiene una composición química en la cual hay sal. Entonces vos vas descomponiendo el concepto mar en los subconceptos que constituyen el concepto principal mar. Descomposición entonces tiene que ver con analizar, tiene que ver con sacar de adentro lo que estaba contenido implícitamente. Es decir, abrir la caja y sacar todo lo que estaba contenido en la caja. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora. Si yo digo, por ejemplo, sol. Bueno, descompongamos semánticamente sol. Bueno, por un lado puedo decir rápidamente, círculo, arriba, calor, luz. Entonces, con círculo estoy dando un valor de la variable forma, porque no dije cuadrado ni triángulo. Con calor estoy dando un valor de la variable temperatura, podría haber dicho frío. Con luz estoy dando una variable visual, podría decir oscuro. Entonces estoy descomponiendo en las variables que forman parte de sol y de un montón de objetos más, por supuesto. Si yo digo, por ejemplo, agua, voy a decir cristalina, húmeda, etc. Entonces, descomponer significa meterte adentro del sentido y ver todo lo que está contenido allí adentro. Es como la tarea del investigador que está analizando algo y se mete adentro para ver qué hay y lo saca. Al hecho de sacarlo, vos estás ampliando la información. Por eso, no nos olvidemos, estamos dentro del área de modificadores que se llama proyección. ¿Esto qué quiere decir? Que una manera de proyectar no es solamente agarrar un único elemento A y hacerlo durar lo más que pueda, sino que agarrás el elemento A, te metes adentro y descubrís que tenés A1, A2 y A3. Y descubrís al mismo tiempo que en A1 tenés A.11, A.12. En B tenés B1, B2, en B2 tenés B2.1, B2.2, B2.3, etc. Es decir, vas descomponiendo en niveles. Hasta aquí la herramienta de descomponer. ¿Se va viendo? Pueden comentar en comentarios y si necesitan esclarecer algún aspecto me dicen. Pasamos a repetir. Repetir tiene algo que ver con elongar, pero piensen en esta asociación. Repetir es de alguna manera u otra algo opuesto a elongar. Porque si yo tengo en elongar una sola cosa y la estiro como un chicle, en repetir tengo no un chicle, tengo varios chicles. Chicle 1, chicle 2, chicle 3. En vez de tener un único chicle que lo estiro, tengo 4 chicles, o 5, o la cantidad que sea. Esto es repetir. No es estirar, sino ir al kiosco y comprar otro chicle y otro chicle y otro chicle. No es elongar el elástico, sino tener varios elásticos. Y es otra manera entonces de proyectar el sentido semiótico, expresivo y poético del texto. Hace un ruido extraño cuando borro. Acumular, finalmente. Acumular no tiene que ver con ninguna de las tres anteriores. Acumular es, agarras una cosa, caóticamente, agarras otra cosa, caóticamente, agarras otra cosa y mete lo que venga. Vos acumulá. No importa si se trata del mismo elemento estirado o si se trata de elementos subordinados o si se trata del mismo elemento repetido. Vos meté que hay que llenar. Acumular entonces no distingue en cuanto a cualidad de los contenidos, sino más bien en el hecho de que hay que llegar justamente a saturar el espacio disponible para que la proyección pueda ser vehiculizada. Pero esa proyección por medio de la acumulación no mantiene la identidad de un elemento. No es una elongación donde A se mantiene a lo largo de... sino que tenés un A, tenés un B, tenés un C, etc. Hasta aquí entonces el área de proyección. Vamos a pasar, si me acompañan entonces, a la segunda área temática.
en donde justamente se pueden encontrar otro gran conjunto de herramientas, que es el área temática de transformación. En el área de transformación vamos a encontrar 4 aspectos interesantes en los cuales se puede subagrupar herramientas. Recuerden, por ejemplo, que como idea regulativa podemos decir que en la transformación, por ejemplo, vamos a encontrar el tropo retórico, por ejemplo, metonimia, sinécdoque, metáfora. Piensen, tengan en mente ese tipo de recursos. Pero no es específicamente solo eso. Se trata de transformar el material semántico más allá de la superficie del texto. Transformación, entonces, tenemos que pensar en 4 elementos nuevamente. Cada una de estas áreas, proyección, transformación, organización y depuración, se dividen en 4 áreas, subáreas. Una es identidad. Y vamos de lo mismo a lo diferente. Ese sería el tránsito, de lo mismo a lo diferente. Un poquito menos de la identidad y más cerca de la diferencia es la semejanza. Los menciono y después los explico. Más diferente que la semejanza es la diversidad. ¿Están tomando nota? Vamos a ubicar la pantalla ahí. Y finalmente, máxima diferencia es contraposición. Hay lo que se llama el cuadrado de la oposición, donde hay justamente relaciones. Lo pueden buscar en internet, es interesante. Tenés relaciones de contrariedad, de contradicción, de subcontrarios. Estos son subcontrarios, esto es de contradicción, de tal manera que tenés justamente relaciones de oposición, de contrariedad y de contradicción. No vamos a entrar en detalle, simplemente basta con el concepto intuitivo de contraposición. 2 cosas que se contraponen. Bien, vamos a explicar entonces un poquito en qué consiste estas 4. Vamos a comenzar con identidad. Identidad básicamente es lo mismo. Lo mismo, es decir, es una transformación cero hasta cierto punto. Si vos decís tierra en un poema, ¿no? Es una cosa. Si decís tierra, 3 puntos suspensivos, tierra, ¿parecería ser exactamente lo mismo el segundo tierra respecto del primero? Sí, está bien. Yo tengo acá la palabra tierra y acá tengo la palabra tierra y es la misma palabra. Ahora, posicionalmente, esta tiene una fuerza expresiva, corazoncito, que no tiene esta. Porque desde el punto de vista de la interpretación del lector, el primer contacto con la materia semiótica, es decir, con el significante tierra, me activa en la mente el concepto de tierra, cualquiera que uno tenga en la cabeza, el planeta, o la consistencia de la tierra, o el jardín de la propia casa, cualquiera sea el interpretante que uno tenga en la mente cuando lee la palabra tierra. Sin embargo, la segunda tierra, si bien hay identidad, desde el punto de vista lexemático, porque es la misma palabra, desde el punto de vista posicional o sintáctico no es la misma, porque esta tierra tiene una tierra precedente y 3 puntos suspensivos, tiene un elemento y 2 elementos previos que modifican a la percepción de tierra. Entonces no es exactamente lo mismo. Por eso es muy interesante pensar que la identidad en realidad no existe. Hasta cierto punto es un concepto matemático o lógico útil, por supuesto, para esas áreas, pero en poesía no existe. Es decir, uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río, pero lo tomamos como un concepto límite, ¿sí?
Semejanza, por ejemplo, podemos pensar en un pensamiento sinonímico o alegórico. Y acá es interesante, acá entra justamente a jugar la metáfora. Vamos a detenernos un poquito en semejanza. Si yo digo barco, también puedo decir canoa, puedo decir yate y puedo decir un montón de otros sinónimos. De tal manera que hay algo semejante. Lo que se mantiene en relación de identidad es el concepto, pero lo que varía es la materia fónica y la materia gráfica, es decir, el significante. Y si varía el significante, no hay identidad entre significante de un lado y significante de otro lado, por ejemplo, tierra y tierra, o significado, tierra, aquello a lo que refiere la palabra, de un lado, y el otro significado que es el mismo, tierra, pero un poquito modificado por la segunda posición que ocupa dentro del poema. Acá de lo que se trata es que hay una diferencia también de significante, porque barco tiene otras letras que canoa, por ejemplo. Comparte algunas, la A, por ejemplo, pero no la R. Comparte también la C. O sea que el significante cambió entre barco y canoa y por supuesto el significado. Barco uno lo piensa algo mucho más grande, quizá público, en cambio canoa uno lo puede pensar más pequeño y quizá más de uso privado, ¿no? La semejanza entonces, hay algo idéntico pero hay algo diferente. Y esto nos lleva a un terreno maravilloso de la metáfora. Y ahora nos vamos a dar la oportunidad de desarrollar un poquito cómo se construye una metáfora. Ah, perdón, había una pregunta previa de Jessica, dice, ¿ese acumular puede ser como una enumeración? Exacto, exacto. Lo puedes pensar equivalentemente. Acumular es enumerar, totalmente. Ahora, quizá la idea de enumerar tiene como un fondo conceptual de mantener un criterio de enumeración. Por ejemplo, los números naturales. Voy a enumerar, ¿no?, por la idea de número. Pero simplemente es un matiz semántico. Se puede claramente pensar como equivalentes enumerar y acumular. Bien, seguimos entonces con transformación, la segunda área temática en la que se pueden organizar los distintos modificadores de las herramientas del texto estético. Iba a decir que voy a explicar un poquito en qué consiste la metáfora. Muy bien, la metáfora. Como sabemos, hay algo que se llama el triángulo poético, en donde tengo un elemento que se llama el tenor, tengo otro elemento que se llama el vehículo y tengo un elemento que se llama fondo. El tenor es aquello de lo que vos hablás. El vehículo es aquello con lo que lo comparás, es decir, el elemento extraño. Y el fondo es el elemento común. Por eso, más que fondo, a mí me gusta decir común. Por ejemplo, tus ojos, típico verso que usamos en poesía para explicar conceptos. Tus ojos, ¿de qué estoy hablando acá? De los ojos. Tus ojos, ojo 1 y ojo 2, tus ojos son, y ustedes pueden completar la frase, ¿no? 2 estrellas. Este es aquello de lo que quiero hablar y esto es justamente aquello con lo que la comparo. Pero para que haya metáfora no es suficiente que haya un tenor y un vehículo, porque si no hay un elemento común que los enlaza, la metáfora no se construye. Si yo digo, tus ojos son 2 chancletas, uno ve la chancleta y uno ve los ojos y mucho en común no puede visualizar. Tus ojos son 2 piezas de ajedrez. Hay ojos y ojos, ¿no? Obviamente. Aquí la idea de fondo es que justamente tiene que haber un elemento común visual perceptible, un conocimiento de mundo. Anoten eso por ahí. Conocimiento de mundo es justamente las experiencias que tenemos por formar parte de la condición humana. Entonces, el elemento común que hay entre tenor y vehículo en cuanto a ojos es justamente que son 2 puntitos luminosos. Entonces, puntito luminoso sería el elemento común que está dentro del concepto tenor y dentro del concepto vehículo, de tal manera que hay la posibilidad de hacer un tránsito. Ahí tenemos entonces la metáfora construida. Tenés un tenor
Tenés, hola María Laura, dice. Marían, ¿qué es eso? Hola, ¿cómo te va? Tenés un tenor, tenés un vehículo y tenés un elemento común. Este es el triángulo de la metáfora. ¿Vieron qué sencillo? Así se construye una metáfora. Después hay, por supuesto, muchas maneras de realizar una metáfora. Ocultando, por ejemplo, el tenor, sugiriéndolo, mostrando justamente un vehículo lo más semánticamente distante, de tal manera que genere más extrañamiento. Ocultando también el elemento común, justamente para hacer una metáfora oculta, de tal forma de que uno quede suspendido en cuál será el motivo de comparación, etc. Hay muchas variantes. Pero esta es la estructura básica. Ahora, si estamos hablando de la semejanza, estamos diciendo que por un lado hay algo de identidad y por otro lado hay algo de diversidad o contraposición en cuanto a la metáfora. Estamos dentro de la semejanza y la metáfora sería justamente un recurso que tiene que ver con la semejanza. Es decir, algo de identidad y algo de diferencia. Y acá tenemos, la identidad justamente estaría en este plano, vamos a hacer así, semejanza igual identidad más diferencia. Semejanza igual identidad más diferencia. En la estructura de la metáfora, ¿dónde tengo la identidad? Acá. ¿Y dónde tengo la diferencia? Acá. Si quieren, acá y acá. La diferencia entre tenor y vehículo y la identidad entre tenor y vehículo. Entonces estamos dentro de este plano, de la semejanza. Vamos a la diversidad. ¿Me acompañan? Vamos a tardar un poquito más de una hora hoy, ¿eh? Pero vale la pena. Diversidad, por ejemplo, es cuando vos escribís mar, corazón, tres, libro, lámpara, etc. Y uno se preguntará, ¿qué tendrá que ver un concepto con el otro? Mar, corazón, tres, libro, lámpara. Se parece mucho a la enumeración o a la acumulación. Pero ahora estamos en el plano del sentido, no en el plano de la materia. Por eso, proyectar significa ocupar más espacio en la hoja. Y acá estamos en la transformación, que es convertir un significado en otro significado para agregar profundidad. Si la proyección tiene que ver con expandir, la transformación tiene que ver con profundizar. Y la diversidad justamente es el no reconocimiento inmediato de la clase a la que pertenecen los distintos elementos que se van enumerando. Hay diversidad. Si yo digo sol y luna, hay una relación más bien de contraposición y no de diversidad. De diversidad es, por ejemplo, si yo digo sol, estrellas como palabras, obviamente que el sol es una estrella, ¿no? Pero en la configuración de la percepción cotidiana, el sol es una cosa y las estrellas son otras, porque el sol lo vemos de día y las estrellas las vemos de noche. Las estrellas son un montón de puntitos en el cielo, en cambio el sol es uno y grande. Perceptivamente son dos objetos referenciales distintos, más allá del conocimiento enciclopédico que tengamos en la mente. Estamos construyendo texto estético, no haciendo ciencia. Entonces, el sol no tiene nada que ver con la estrella. Las estrellas son dos puntitos. Tus ojos son dos soles. Nadie diría eso en una metáfora. Hasta cierto punto, porque el sol es muy grande para que haya un ojo que cumpla las mismas condiciones de medida que la del sol. En cambio, estrella sí. Comparte más el tamaño, ¿no? Bien, diversidad entonces tiene que ver con algo que no es solamente semejanza, sino que es más diferente que la semejanza. Es simplemente diverso. No puedes encontrar un criterio de unidad. Y esto es interesante porque da, como ustedes ven, mucho dinamismo. Mar, corazón, tres, libro, lámpara. Es como que se va constantemente el sentido expandiendo, expandiendo y expandiendo. No es el momento de ordenar, sino el momento de abrir. Divergencia. Estamos transformando el sentido. ¿Qué tiene que ver entonces diversidad con transformación? Si a vos se te ocurra, por ejemplo, hablar de mar, en vez de decir
en un poema, ¿no? El mar, el líquido que se mueve y que es enorme y que te quedás demasiado en el plano de la identidad y de la semejanza, porque estás desarrollando un concepto nada más. Ahora, si tratás de desarrollarlo desde el punto de vista de la diversidad, quizás puedes decir mar, corazón de agua, por ejemplo. De tres en tres, como un libro abierto, se desgarra de hoja en hoja, chocando contra las piedras y besándolas. Por decir algo, no sé. Entonces, por medio de elementos diversos en la superficie del texto, voy generando una construcción de sentido poético profundo, de tal manera de que trasciendo esas diversidades superficiales y estoy haciendo aparecer una profundidad de sentido más interesante. Hasta aquí diversidad. Y contraposición, como lo pudieron advertir, básicamente es tomar elementos contrarios. Perceptivamente, pero también lógicamente. Sol, luna, frío, caliente, grande, chico, arriba, abajo. Conceptos opuestos bien reconocibles como opuestos, más bien contrapuestos, es decir, contrarios. Acá, por ejemplo, tenemos recursos como, por ejemplo, la antítesis, ¿no? La paradoja también. Todas aquellas configuraciones semióticas que generen una interrupción, pero al mismo tiempo una asociación muy distinta, porque uno podría decir, hasta la contraposición también tiene que tener un elemento común, del cual haya justamente un criterio para decir que son diferentes. Yo no puedo decir que el sol y una taza de café con leche son contrapuestos. Porque aún en la contraposición tiene que haber un elemento común. Por ejemplo, sol y luna son contrapuestos, caliente y frío son contrapuestos, pero más allá de esa contraposición, nuevamente, si bien no es el triángulo poético, sí es el triángulo de la contraposición. Encontramos justamente un criterio. Entre caliente y frío, temperatura, que es la variable. Entre sol y luna, cuerpo celeste, y así. Arriba que tenemos el criterio o la variable y abajo tenemos justamente el valor o el caso concreto. Entonces, aún en la contraposición tiene que haber semejanza o identidad, mejor dicho, para justamente dar criterio a esa contraposición. Pero desde el punto de vista perceptivo se ve justamente que las cosas son muy diferentes. El sol es muy diferente de la luna, el calor es muy diferente del frío. Bien, hasta aquí transformación. Pasamos entonces a la tercera área en la que se pueden organizar distintos modificadores del texto. Básicamente no del texto, sino más bien de la semiótica profunda. Porque si ustedes advertirán, estos son relaciones o categorías, no son herramientas directamente. Acá, por ejemplo, vas a tener herramientas que tienen que ver con la redundancia, también con la repetición, en relación con el área temática anterior, ¿no? Acá siempre estamos dentro del punto de vista del sentido, no tanto de la cantidad o el aspecto estructural del texto. Tercer área temática. Habíamos dicho. Organización. Y la organización, nuevamente, la divido en 4 subáreas, o más bien modos de organizar la información. Y esto es muy interesante, esto tiene que ver con la teoría de la información. El modo, cómo se relaciona lo que llamamos rema y tema. Rápidamente, ¿qué es el tema? Aquello de lo que hablo. Por ejemplo, voy a hablar de Juan o de Juana. ¿Qué es el rema? Todas las cosas que digo de Juana, por ejemplo. Que Juana es bella, que Juana es inteligente, que Juana tiene muchos hijos. Voy a hablar de Juan.
Voy a decir que Juan es inteligente, que Juan es bello, que Juan tiene muchos hijos, etc. El tema siempre es lo que permanece y el rema es aquello nueva información que va enriqueciendo aquello de lo que hablo. Esto es aquello de lo que hablo y esto es qué digo acerca de aquello de lo que hablo. En otras palabras, es semejante, pero no lo mismo, a decir sujeto y predicado. Información conocida e información nueva. Entonces, el área temática de la organización, el área de herramientas de la organización, tiene que ver con distintas maneras de organizar las relaciones tema y rema. Y esto es muy interesante. Y ya lo podés poner en práctica para escribir textos la semana que viene. Y poder subirlos a nuestro grupo de ejercicios de escritura creativa. A ver cómo te fue. Tengan entonces presente el concepto tema como información conocida y que se mantiene. Y el concepto rema como información nueva que habla del tema. Y que por supuesto no se mantiene, sino que va enriqueciendo. Y yo identifico 4 modos de organizar. 3 son basados en teoría de la información. Pero agrego uno más para complicar un poquito la cosa. Entonces, un primer modo de organizar tema y rema es el siguiente. Tenés una idea, un concepto, por ejemplo, sol, y del sol decís más de una cosa. Decís, por ejemplo, rema 1, decís también rema 2, rema 3, etc. Decís del sol que es amarillo, que es redondo, que está en el cielo, etc. Pero siempre es el sol. El sol... El sol es grande. El sol está en el cielo. El sol es amarillo. Se mantiene entonces un mismo tema para distintos remas. A este criterio de organización lo llamamos organización central. Un segundo modo de organizar las relaciones tema y rema es de la siguiente manera. Tengo un tema, y esto nos hace acordar del colegio, y este tema voy a decir 2 cosas. Por ejemplo, el agua, rema 1, es transparente y al mismo tiempo puedo decir que no tiene una forma fija. Lo cual no es cierto. El agua tiene una forma esférica. Lo que pasa es que la fuerza de gravedad deforma la forma del agua. Pero en el espacio ustedes ven los videos de los astronautas y van a ver que siempre es forma esfera. Porque justamente el centro de la gota o del conjunto de partículas que forman ese componente agua, un chorro de agua por ejemplo, una gran gota de agua, lo que ocurre es que justamente el centro de esa gota de agua está atrayendo a todas las otras partículas de tal forma de que forma una esfera. Pero en la Tierra, el agua, por la fuerza de gravedad, es presionada hacia abajo, entonces nunca se va a formar una esfera. Pero sí cuando está libre de gravedad. Entonces el agua sí tiene forma, es una esfera. Y a su vez, yo puedo convertir este rema 1 en tema. Vamos a decir, si este es tema 1, este es tema 1.1. Si este es tema 1, este es tema 1.2. Y a su vez, como podrán advertir, cada rema, que a su vez es un tema, se va a descomponer en rema 1.1, rema 1.2.
Y acá, rema 2.1, rema 2.2. ¿Se ve? Esto quiere decir que vos estás hablando del agua y decís que es transparente y líquida, por ejemplo. Y de transparente decís, la transparencia me hace acordar, por ejemplo, al cristal. Y al mismo tiempo me hace acordar a tus ojos. Y lo mismo, y tus ojos son hermosos como dos estrellas y podés justamente ir ramificando de a dos o de a tres. La cantidad de remas por tema es indistinta. Lo importante es que se va respetando esta estructura arbolar, ordenada. Este es el típico esquema, por ejemplo, del mapa conceptual, que sirve para estudiar. La diferencia respecto de el central, a este lo llamamos arbolar. Es que justamente esto es una estructura mucho más organizada. Esto es un elemento que forma parte de la estructura arbolar, pero la estructura arbolar es un conjunto, si se quiere, de estructuras centrales que a su vez cumple la función de remas. Acá esto es lo interesante, fíjense. El mismo concepto o palabra o idea, que es rema respecto de un tema 1, es al mismo tiempo tema 1.1 respecto de remas 1.1, 1.2, 1.3, etc. Es decir, la misma palabra cumple esta doble función, si yo la sigo desarrollando. Y así lo mismo, otro tema, con nuevos remas. ¿Sí? Esta estructura arbolar permite justamente la expansión del sentido. Entonces, la imagen aquí es la de la estrella. Y la imagen aquí es la del árbol. Nos quedan dos. La lineal. La organización, tema y rema, cuando es lineal significa lo siguiente. Yo tengo un tema digo algo acerca de ese tema, y este es el rema, por ejemplo, el sol es grande. Sol es tema y grande es rema, es la información nueva. Que a su vez, como pasaba en el arbolar, que a su vez este rema es otro tema, del cual yo digo, por ejemplo, la grandeza, como decía Shakespeare, la grandeza a algunos les queda grande. Algo así decía la frase de él. Muy interesante. Perdón. Entonces, este tema, a su vez, le agrego una predicación, otro rema. Y así. A su vez, este rema se transforma en tema y viceversa. Ven que se va formando una línea. Pero no se va formando una estructura arbolar. Solamente se trata de una única línea. Y esto es muy interesante, por ejemplo, para desarrollar momentos poéticos donde no es importante generar una estructura de sentido, sino más bien irse por la tangente. Para decirlo rápidamente, la estructura de organización tema remática lineal consiste en irte por la tangente. Esto es muy divertido, por ejemplo, los chicos lo usan mucho para divertirse, para jugar. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica ahora. Cada uno lo puede hacer en su casa. Pero, por ejemplo, empecemos con una oración y el predicado de esa oración, de ese sujeto, justamente es un sujeto de una nueva predicación. Por ejemplo, voy a hacer algo delirante ahora. Yo digo, la noche es estrellada, las estrellas son puntitos luminosos, la luz me recuerda a la mañana me encanta desayunar cereales. Entonces yo pasé de la noche, estrella, luz, mañana, cereales. Yo puedo usar la herramienta, por ejemplo, Seugma, y saco todo lo que está en el medio de los dos extremos y me queda, por ejemplo, la noche. Cereal de oscuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces me quedo noche y cereal, que no tienen nada que ver. Pero sin embargo, están diciéndote en el fondo que la noche tiene algo de nutritivo, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene algo de comienzo, que no es el fin del día, sino también el comienzo de otra dimensión quizá. Entonces fíjense cómo estos elementos de conocimiento semiótico
ayudan a expandir el campo de posibilidades de identificación de sentidos poéticos. No se trata de embarrarse de conocimiento de tal manera de atascarse en la producción, sino de crear espacios. Y luego, espontáneamente, surge el milagro. Y el último es el que agrego yo. Estos son conceptos típicos de la teoría de la información y de la lingüística textual, sobre todo. Son maneras de organizar la relación tema-rema. Pero uno que uno podría decir, bueno, es justamente el caótico, el número cuarto. La organización caótica. Justamente donde hay ausencia, es decir, no hay ni un centro, ni una estructura arbolar, ni una estructura lineal. Tengo, en principio, todos temas. ¿Por qué? Porque si justamente no tengo una relación de tema y rema, de tal forma de que genere centro, o árbol, o línea, o bien tengo todos temas, o bien tengo solamente combinaciones tema-rema de un solo elemento. Tema-rema, 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 tema-rema. Todas oraciones, por ejemplo, dislocadas, una respecto de la otra. Esta es la organización caótica. O tengo todos temas, o tengo solamente temas-remas, sin ningún tipo de articulación entre ellas. Es decir, no puedo trazar ninguna conexión entre ellas. Se genera lo que podemos llamar una constelación. Pero la constelación no es ni una estrella, ni un árbol, ni una línea. Es una constelación. Da para cualquier lado. Y esto da muchísimo movimiento a la expansión de sentido poético. Es un recurso muy interesante. Por ejemplo, lo pueden relacionar con el concepto de obra abierta de Humberto Eco. La expansión del sentido. Caro pregunta. ¿La organización lineal, sería como una cadena? Exacto. Ten en cuenta, Caro, que la cadena consiste en que un mismo elemento funciona como rema del elemento inmediato anterior, que es tema, pero al mismo tiempo funciona como tema del elemento inmediato posterior, que es el nuevo rema. Por ejemplo, tus ojos son dos estrellas. Estrellas en un cielo nocturno. La noche me recuerda a la playa del mar. Entonces vas pasando de ojos, estrellas, noche, mar. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces el área de organización central, arbolar, lineal y caótico. Y pasamos al cuarto y último, y muchísimas gracias por su paciencia, que lo llamo depuración. Recuerden que la depuración tiene que ver con esta idea de fondo de sacar, eliminar, ¿no? Volver puro. ¿Qué es volver puro? Simplemente esto. Tengo la idea fuerza. ¿Se acuerdan la semilla que surge de la incubación? A esta idea fuerza la paso a la fase de la incubación. La paso a la fase de la invención y me genera justamente un protopoema. Y este protopoema lo paso a la fase de la composición, que es justamente aplicar las herramientas que están implícitas en estas áreas de modificadores que estamos viendo ahora. Y entonces, como resultado, surge el poema final. Entonces, la depuración consiste en tratar de convertir la idea fuerza y proyectarla lo más posible, pero no más de lo suficiente, de tal manera de no escribir de más. ¿No? Depurar tiene que ver con la ley famosa de menos es más. Eso es depurar. Llevar al elemento puro, que solamente brille la idea fuerza, el sentido profundo. Esa manera de ver la realidad que te transforma tu percepción, no que te da conocimiento para que vos lo almacenes en tu manera cotidiana de conocer el mundo. Te reestructura las condiciones de posibilidad de construcción de experiencia. Y esto es lo interesante. Ahora el mar puede ser un corazón que late. Antes era simplemente un charco de agua que se movía. Ahora es un corazón. Y es un latido y tiene vida. Entonces la depuración tiene que ver justamente con dar no más texto del suficiente, no menos texto del necesario, y no un texto que se vaya por la tangente, sino solamente el texto justo que la idea fuerza está
solicitando. De hecho, el texto no es otra cosa que la idea fuerza en su máxima proyección. El texto no es más que la piel de la misma carne de la idea fuerza. No tiene que ser una vestidura. El que escribe vestidos es porque no sabe muy bien qué hay adentro del vestido. Entonces lo llena de vestidos ampulosos, pero si le sacas el vestido queda vacío el cuerpo. Y puede ser un maniquí. Cuidado con esos poemas. De lo que se trata no es armar el árbol sumando una hoja tras hoja y pegándola con cinta scotch en una rama seca y después clavarla en la tierra. No. Habilitar a que surja el árbol significa hacer el trabajo cotidiano de uno, sembrar la semilla y de regarla, cuidarla, y que orgánicamente desde su propio centro vaya proyectando todo su material expresivo. Depuración. ¿Qué tenemos en depuración entonces? Muy bien. Básicamente tiene que ver con, por un lado, la cantidad y por otro lado, la cualidad. Las dos herramientas de la cantidad. Vamos a comenzar entonces con la cantidad. Una podemos llamarla reducción. Y la segunda, la extracción. ¿Se acuerdan? ¿El chicle o el elástico? Muy bien. Ahora, el chicle que estaba estirado, la reducción significa justamente juntar, enrollar todo el chicle de tal manera que quede en un ovillo. Es la operación lógicamente contraria a la elongación. Elongar era justamente, tenés un elemento y se mantiene la identidad, pero cambia la cobertura espacial. Ahora, sobre lo elongado, para depurarlo quizá haya que reducirlo, porque hay más palabras de lo que la idea fuerza está pidiendo. Entonces lo que hay que hacer es reducir. Lo que dijiste en una línea lo podés decir en una palabra. Y lo que dijiste en una palabra, quizá lo podés decir, y esto es interesante, como una inferencia posible de ser activada a partir de la lectura de otra palabra que ya está escrita. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, digo, el agua mojada toca tu rostro. Evidentemente, si yo escribo mojada, ya está supuesta la palabra dentro de la palabra agua. Entonces, bien podría decir, el agua toca tu rostro. ¿Qué hice ahí? Una reducción. De tal manera que aquello que ya estaba contenido en una palabra no es necesario que vuelva a aparecer como una palabra independiente, porque está supuesto. Entonces, lo que hay es una reducción de la cantidad material de texto, pero se mantiene la identidad de fondo, es decir, no se pierde información. Justamente uno despeja las instancias perceptivas donde la misma información sería activada una y otra vez, pero esto genera una redundancia inmotivada. ¿Qué sentido tiene activar siempre la misma información si ya cumplió su efecto emocional o su efecto expresivo? Esto significa que hay que depurar, hay que eliminar el costo inmotivado de texto para que la experiencia estética justamente involucre el mínimo costo cognitivo con un máximo beneficio expresivo. Entonces reducir es enrollar. Extracción significa tomar algo y separarlo, justamente porque no cumple una función expresiva o comunicativa en el texto. Extracción es tomar el elemento negativo y sacarlo del poema. Es decir, te metes en la parte. Por ejemplo, esta parte es la que está no funcionando bien. Entonces voy y lo saco. Fíjense que no es una reducción en el sentido de que hay un cambio de cantidad en cuanto a elongado o no elongado, sino que hay una partición. Yo tengo que partir una parte, valga la redundancia, y la saco de tal manera que la parte resultante se siente que no está esta parte, ¿sí? Esta la saco. La puedo usar en otro poema, no quiere decir que la elimine. Pero lo interesante aquí es que
se pierde información. Y esto es interesante. No es una reducción donde la información es la misma. Por ejemplo, en vez de decir lo mismo en una línea, podés decirlo en una o dos palabras. Eso es reducir. Ahora, extraer significa sacar elementos de tal manera que sacás piezas de información que no tienen que ver con el todo. Es decir, la información que vos estás sacando es justamente una información que estaba agregando algo que no era demasiado importante para el sentido expresivo de la idea fuerza. Entonces, lo eliminás. Extraer entonces tiene que ver con eliminar la parte que no aporta. Esto desde el punto de vista de la cantidad, ¿no? Reducción entonces es enrollar la madeja y volverla justamente a que sea una madeja. Extracción es cortar una parte de la lana y sacarla. No es enrollar la lana, es cortar una parte y separarla. Y ahora hablamos entonces de las dos que quedan por último, que es la de la cantidad. Depuración entonces la podemos dividir en las dos figuras de la cantidad y ahora dos de la cualidad. Cuando uno depura el texto, está en la última fase hasta cierto punto. Esta fase no quiere decir solamente, mejor dicho, estas áreas modificativas no quiere decir que constituyan fases. Es decir, yo puedo proyectar en la última parte de mi escritura poética. O puedo justamente organizar ya en la primera combinación de dos palabras. En vez de decir, por ejemplo, la piel del cuerpo, como metáfora, como idea fuerza, como protopoema, si se quiere, y quiero desarrollar eso, ya puedo comenzar, por ejemplo, con alguna herramienta de la organización y cambiar el orden. En vez de decir la piel del cuerpo, miren qué interesante, puedo decir el cuerpo de la piel. Y puedo modificar y transformar el cuerpo y cambiar el número. En vez de decir el cuerpo, puedo decir los cuerpos de la piel. Y esto se vuelve cada vez más interesante, porque justamente estoy diciendo algo que tiene que ver con la piel, pero de una manera que no se termina de ver bien cuál es el concepto que esconde. Y esto abre el portal a la proyección de sentidos posibles. Cualidad, entonces. Tenemos, por último, dos, que una llamo desredundación, es decir, eliminar la redundancia. Yo anoto desredundación, pero ustedes pueden inventar la palabra que quieran. La idea es que se elimina la redundancia inmotivada, es decir, se eliminan los elementos repetidos que no aportan, se elimina todo aquello que es la misma información que en realidad no genera ningún efecto expresivo, ningún efecto emocional. ¿Se acuerdan cuando habíamos escrito tierra? Tierra, 3 puntos suspensivos, tierra. Este tiene, justamente es una figura afectiva, esta segunda instancia de tierra, respecto a la primera, tiene un efecto expresivo que tiene que ver con lo emocional. Este activa el concepto y este activa el afecto. Siempre la repetición de la misma palabra tiene que ver con un énfasis, ¿no? Porque ya el concepto lo activaste. ¿Y ahora por qué se repite? Justamente porque se quiere poner la nota, la atención, el foco en el nivel afectivo y no en el nivel conceptual. En el primero está el nivel conceptual. ¿De qué hablas? De la tierra, perfecto. Pero en la segunda instancia tiene que ver con lo afectivo. Ya sé de qué estamos hablando y ahora que me lo repitas, me habla de la necesidad de reafirmarme ese concepto y no tanto de en qué consiste el concepto. Esa necesidad de reafirmarme está hablando de la necesidad de un yo poético y no tanto de un intelecto que me muestra un significado léxico. Pero, como decía, la desredundación, hay momentos en que esto justamente no genera un segundo efecto, un efecto afectivo, sino simplemente que es un vicio del autor, en el sentido de que pasó por alto una relectura profunda de los contenidos de su texto de tal forma de que no se dio cuenta de que está diciendo varias veces lo mismo, o al menos 2 veces lo mismo, y eso no genera un efecto estético, sino más bien que es una omisión que hay que corregir. Y acá entonces viene la herramienta del desredundador o eliminar la redundancia. Desredundación. Sin ningún temor de inventar neologismos, porque algunos conceptos no tienen aún palabras y es necesario una palabra para fijarla en la memoria y para usarlo. Eliminar la redundancia. Típico caso, por ejemplo, de talleres literarios. Muy bueno el texto, pero
redúzcalo a la mitad. ¿Nunca les pasó eso? Entonces uno tiene que empezar a eliminar palabras a palabras. Es por lo menos lo que yo hago, por ejemplo, en mis tutorías. Mis queridas alumnas me mandan texto y digo, bueno, me encantó, pero lo puedes decir con la mitad de las palabras. Muy bien, me lo entregan la segunda vez y digo lo mismo, me encantó, pero lo puedes decir con la mitad de las palabras. Y así. Y eso justamente enfoca la inteligencia compositiva en identificar lo que es relevante y lo que es pertinente. Lo que es relevante tiene que ver justamente con lo que es importante en virtud de expresar la idea fuerza. Lo que es pertinente es importante en virtud de la posición, en qué secuencia adquiere valor ese elemento redundante. No es lo mismo pertinencia y redundancia. Pertinencia es la felicidad en la posición que elegiste para colocar ese elemento. En cambio, relevancia es justamente el valor de ese elemento respecto de la idea fuerza y no respecto de una estructura posicional del texto. Y finalmente tenemos la desredundación y no me entiendo la letra, tengo un machetito acá, miren, les voy a mostrar, a ver si ustedes la entienden, me ayuda. Destemización. Ah, ya sé. Desinmotivación. ¿Qué significa esto? Eliminar los elementos inmotivados. Ya no se trata de eliminar los elementos iguales. Estás diciendo lo mismo varias veces. Bien. Entonces identifica lo que es igual y eliminarlo. Y quédate con una opción, la mejor. En virtud de varios criterios. Ahora de lo que se trata es de eliminar los elementos que no tienen un propósito expresivo, que no están motivados. ¿Qué significa que esté motivado? La idea fuerza es la gran fuerza irradiadora de motivación. ¿Motivación qué significa? Motivación tiene que ver con motivare, con movere. Motivación es mover. Entonces, la idea fuerza irradia fuerza. Y esta fuerza hace que a las palabras, A, B, C, D, E, F, a todas las palabras, las hace justamente pasar al nivel del texto. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento, miren qué interesante esto, yo no escucho la proyección de la idea fuerza y empiezo yo a poner textos de la nada, a poner palabras, perdón, de la nada, observarán que estoy inflando, este es el término técnico, estoy inflando el texto por fuera de la necesidad de la idea fuerza, de tal manera que esto es la necesidad catártica del autor y no la escucha atenta de lo que la idea fuerza está proyectando. Cuando no hay una conexión entre el texto y la idea fuerza, el texto no puede decir que es espejo del alma, sino que va a tener manchas, vapor, va a estar roto y la figura final va a estar desfigurada. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es justamente depurar por medio de la desinmotivación. Todo esto es inmotivado. ¿Qué significa que es inmotivado? Que se cortó la conexión entre el texto y la idea fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar. Lo puedes usar para otro texto si quieres, como material asimétrico, que no necesariamente tiene que estar dependiendo de una idea fuerza. A todos los versos que te gusta, pero que todavía no tienen una idea fuerza que los apadrine, los puedes poner en una lista. Te comparto un tip. En una lista, por ejemplo, que es el cajón desastre. Pones todo, verso 1, verso 2, verso 3. Pero esto no es un poema. Es el conjunto de todos los versos que sacaste de todos los poemas porque no ocupaban un buen lugar. Pero no los quisiste tirar porque están buenos. Entonces lo tenés acá en el cajón desastre. Y en algún momento agarrás y quizá este verso lo pongo en este poema. Y queda re bien. Y otro verso agarrás y lo pones en otro poema. Y te queda re bien. Entonces está buenísimo porque esto genera justamente elemento asimétrico. Cada uno tiene su idea fuerza, obviamente. Pero es posible darle un espacio de aire para que justamente haya un momento de irracionalidad. Y eso abre el sentido poético. Y esta es la oportunidad para justamente agregar versos que tenías por ahí y que los insertás por fuera del campo energético de la idea fuerza. Y esto no es algo que esté mal, sino que justamente la misma idea fuerza también tiene espaciamiento y se abre el juego de sentido.
Entonces esa es la oportunidad para aprovecharlo. Y con esto llegamos al final de la última subárea o herramienta de sin motivación, de la última área, depuración, de los 4 tipos de modificadores que quería compartir con ustedes. Y me encantaría recibir en comentarios qué les pareció esta webinar, y me encantaría también leer en comentarios los poemas que pueden llegar a surgir a partir de alguna de estos comentarios que hice con la compañía de ustedes. Espero que les haya servido y les agradezco muchísimo la paciencia de haberme acompañado hasta este momento. Y nos vemos el viernes que viene en la próxima. Cuídense. Abrazo.